Cuando pensamos en los grandes avances médicos del siglo XX, es fácil imaginar laboratorios con bata blanca, microscopios relucientes y congresos científicos en Europa o Estados Unidos. Pero no todos los descubrimientos se gestaron así. Algunos surgieron entre páginas de libros antiguos, otros entre plantas olvidadas por la ciencia moderna, y unos pocos en el corazón de una mujer que supo mirar donde nadie más miraba. Esta es la historia de Tu Youyou, una científica sin doctorado, sin publicaciones internacionales y sin reconocimiento durante más de 40 años, pero que salvó millones de vidas. Tu Youyou nació el 30 de diciembre de 1930, en la ciudad portuaria de Ningbo, en la costa este de China. Era la tercera hija de una familia culta y tradicional, con raíces confucianas y un respeto profundo por la educación. Su infancia no fue fácil. Creció en medio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, con escuelas cerradas, racionamientos y frecuentes bombardeos. A los 16 años contrajo tuberculosis, una enfermedad que casi le cuesta la vida. Fue hospitalizado durante meses, y aquella experiencia, el miedo, la fiebre, la incertidumbre, la marcó para siempre. Allí, entre camas de hospital, decidió que quería dedicar su vida a la medicina, no para curar, sino para descubrir remedios. 1951, apenas 2 años después de la fundación de la República Popular China, Tu ingresó al Instituto de Farmacia de Beijing, una institución recientemente formada bajo el modelo soviético. Estudió química farmacéutica, botánica, fisiología, pero sobre todo aprendió a pensar desde 2 mundos, el de la medicina tradicional china y el de la farmacología moderna. En 1955 se graduó y fue asignada al Instituto de Materia Médica de Beijing, donde comenzó a investigar los principios activos de plantas medicinales. No era un laboratorio lujoso. Había cortes de luz frecuentes, escasez de reactivos y presiones políticas constantes. Pero Tu era incansable. Tenía una curiosidad que no se apagaba y un método riguroso que empezaba por donde muchos terminaban, los libros viejos. En los años 60 el mundo estaba dividido por la Guerra Fría, pero en Asia otra guerra más tangible arrasaba con cuerpos y esperanzas, la malaria. Este parásito, transmitido por mosquitos, mataba millones cada año, especialmente en climas tropicales, en África, Asia y partes de América del Sur. La enfermedad era una de las principales causas de muerte infantil. Los medicamentos disponibles como la quinina y la cloroquina comenzaban a perder eficacia. Las cepas resistentes crecían y los tratamientos fallaban. En este contexto, el líder chino Mao Zedong lanzó en 1967 una operación ultra secreta, el Proyecto 523. Su objetivo, desarrollar una cura eficaz contra la malaria, no solo por razones médicas, sino como herramienta estratégica en el marco de la guerra de Vietnam, donde soldados aliados del Vietcong morían por miles debido al parásito. Tu Youyou fue convocada en 1969 para unirse al Proyecto 523. No se le dio mucha información, solo que su tarea era encontrar lo antes posible un compuesto capaz de combatir cepas resistentes de malaria. Lo que siguió fue una carrera contrarreloj. Tu reunió un pequeño equipo, todas mujeres, y comenzó a investigar sin pausa. Mientras otros miraban laboratorios extranjeros, ella volvió a las fuentes chinas. Estudió más de 2000 recetas antiguas de medicina tradicional china, exploró más de 600 extractos de plantas y probó más de 380 compuestos distintos. Durante años, el fracaso fue su compañero constante. Un día de 1971, Tu encontró una pista en un manuscrito del año 340, un texto atribuido al médico Ge Hong, titulado Prescripciones de Emergencia. Allí, una receta para la fiebre severa mencionaba una planta, Qingao, conocida en latín como Artemisia annua, o ajenjo dulce.
El texto recomendaba sumergir las hojas en agua fría en lugar de hervirlas, como era habitual. Tu pensó, ¿y si el principio activo se degrada con el calor? Repetir el método antiguo con la tecnología moderna podía ser la clave, y así fue. Extrajo los compuestos en éter frío y la eficacia del extracto se disparó. Por primera vez, el tratamiento mataba al parásito Plasmodium, sin dañar células del huésped. Había nacido el principio activo de la artemisinina. No fue un triunfo instantáneo. Faltaban años de pruebas, estudios clínicos, purificación, aislamiento del principio exacto, verificación de seguridad, pero la puerta estaba abierta. Tu había logrado lo que cientos de laboratorios no: rescatar una medicina ancestral y transformarla en ciencia. Y lo había hecho en silencio, en la China comunista de la Revolución Cultural, donde los científicos eran vistos con sospecha y la medicina tradicional con desdén. Tu apostó por ambas y ganó. El año era 1972. China estaba sumergida en la Revolución Cultural. La malaria mataba a millones. Y una mujer sin título doctoral sostenía en sus manos la respuesta. En un frasco de vidrio, el extracto de una planta antigua latía con fuerza nueva. El principio activo de la artemisinina, una sustancia que no solo detenía el parásito más mortal, sino que lo hacía sin dañar al paciente. La científica era Tu Youyou, pero su nombre todavía no figuraba en ningún lado. Tu y su equipo no contaban con recursos para ensayos clínicos regulados. China estaba aislada del mundo y los reactivos escaseaban. Las reglas, en muchos casos, eran improvisadas. Así que hicieron lo impensado. Probaron la artemisinina en sí mismas. Tu fue la primera voluntaria. Ingerir el extracto purificado no era una decisión ligera. No había certeza sobre toxicidad, reacciones alérgicas, efectos a largo plazo. Ella anotó su temperatura, su pulso, su presión. No sintió efectos adversos. Sus colegas repitieron la prueba. Con cada dosis segura, la confianza crecía. Cada síntoma ausente, el camino se abría. Finalmente, el equipo avanzó hacia el primer grupo de pacientes humanos. El resultado fue un antes y un después en la historia de la medicina tropical. Los primeros ensayos con pacientes reales fueron modestos, pero sus resultados espectaculares. Pacientes con malaria severa comenzaron a recuperarse en 48 horas. La fiebre cedía. Los niveles del parásito en sangre se desplomaban. Los efectos secundarios eran mínimos. Había nacido una revolución farmacológica, silenciosa, eficaz y profundamente asiática. La artemisinina no era solo eficaz contra cepas sensibles, funcionaba contra variantes resistentes a la cloroquina, una crisis creciente en zonas del sudeste asiático y África. Era la primera vez en décadas que una medicina nueva cambiaba las reglas del juego, pero nadie fuera del círculo del proyecto 523 lo sabía. Los reportes del hallazgo, clasificados como confidenciales, nunca se publicaron en revistas internacionales, ni en chino ni en inglés, ni con autoría reconocida. Todo se registraba con números del proyecto. Las presentaciones eran internas, los datos resguardados por el partido. Tu Youyou, a pesar de liderar el descubrimiento, no fue autorizada a firmar sus propios informes. Su nombre recién apareció vinculado al hallazgo en 1979, cuando China ya había comenzado su apertura al mundo. Un artículo publicado en inglés, bajo el título Studies of a New Antimalarial Drug Extracted from Artemisia annual L, llevaba por primera vez su firma. Habían pasado 7 años desde su descubrimiento. Durante esos años, Tu siguió investigando, refinó la extracción del compuesto, aisló su forma cristalina y desarrolló derivados más solubles
como la dihidroartemisinina. Pero no fue promovida, no recibió premios, no fue invitada a conferencias. Era una mujer, sin doctorado, sin militancia política y sin contactos en el exterior. Sus méritos eran científicos, no sociales, y en la China de los 70 y 80 eso no bastaba. Aún así, ella seguía trabajando, con el mismo método riguroso, la misma devoción al detalle, y la misma certeza de que lo importante no era su nombre, sino el resultado. En los años 90 el mundo finalmente se dio cuenta. La malaria había recrudecido en África. Los tratamientos habituales fracasaban. Y entonces llegaron informes de Asia. Una molécula poco conocida llamada artemisinina mostraba tasas de eficacia superiores al 90%, incluso contra cepas resistentes. Organismos como Medicines for Malaria Venture, la OMS y la Fundación Gates empezaron a financiar estudios con derivados de artemisinina. Se desarrollaron combinaciones como la ACT, terapia combinada con artemisinina, que hoy es el tratamiento estándar recomendado. La sustancia que una mujer anónima había destilado en un frasco ya era parte del arsenal médico global, y su impacto fue asombroso. En 2004, la malaria mataba a más de 1 millón de personas al año. En 2015, las muertes bajaron a menos de 450.000. Hoy, la artemisinina está en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Cada vida salvada era, en parte, obra de Tu Youyou. Y aún así, fuera del círculo científico, su nombre seguía siendo un enigma. El 5 de octubre de 2015 la noticia dio vuelta al mundo. Tu Youyou recibía el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la artemisinina. Fue la primera científica china en recibir un Nobel y la primera persona galardonada por rescatar y validar un tratamiento tradicional con método científico moderno. En su discurso, sencillo y sin grandilocuencia, dijo: "La medicina tradicional china es un tesoro, pero solo será útil si se estudia con ojos modernos, sin prejuicio y con evidencia". Tenía 84 años. Nunca había salido de China, nunca había dado clases, nunca había hecho lobby. Pero allí estaba, reconocida como una de las mentes más importantes del siglo XXI. Para muchos el Nobel llegó tarde, para otros fue justo a tiempo. Pero lo cierto es que con él el mundo conoció el rostro de una mujer que había estado décadas en la sombra. No era solo un premio, era una reparación histórica. Tu Youyou nos mostró que la ciencia no siempre tiene acento inglés, que los grandes descubrimientos pueden surgir en condiciones adversas, y que a veces las respuestas están en los libros olvidados, en la botánica antigua y en la voluntad de una mujer que nunca se detuvo. Durante siglos, la medicina tradicional china fue considerada por muchos en Occidente como folclore, como una herencia milenaria respetable, pero carente de método científico. En China, sin embargo, esa medicina fue parte del alma nacional, un sistema de curación que combinaba observación, experiencia empírica y una cosmovisión distinta, la del equilibrio entre el yin y el yang, entre los 5 elementos, entre lo interno y lo externo. Pero ¿qué pasa cuando una cultura que se apoya en manuscritos antiguos se encuentra con la exigencia moderna de validación experimental? Ese fue el cruce que vivió Tu Youyou. Cuando Tu comenzó a investigar plantas para combatir la malaria, lo hizo desde la marginalidad científica. Sus colegas farmacólogos, muchos formados bajo el modelo soviético, desconfiaban profundamente de los saberes tradicionales. Para ellos, los textos clásicos no eran fuente de evidencia, sino reliquias culturales. Pero Tu tenía otra formación. Había estudiado medicina tradicional china desde su juventud y sabía que en muchos de estos textos había descripciones empíricas detalladas, acumuladas,
durante milenios por médicos que, aunque sin microscopios, eran meticulosos observadores del cuerpo humano. Tu empezó por el principio, literalmente. Reunió más de 2000 recetas históricas relacionadas con la fiebre. Seleccionó 640 plantas medicinales mencionadas en estos textos y priorizó 200 para su investigación inicial. Cada una fue recolectada, secada, procesada y probada en cultivos celulares o modelos animales. Un trabajo que hoy harían equipos de decenas de personas. Tu lo hizo con un grupo reducido de científicas, en un laboratorio con equipamiento rudimentario. El hallazgo clave surgió de una frase breve en un texto atribuido al médico Ge Hong del siglo IV, el Sohun Bishin Fang. Allí se mencionaba que el Qinghao, el ajenjo dulce, debía ser remojado en agua fría y exprimido, no hervido. Ese detalle para cualquiera podría haber pasado desapercibido, pero para Tu fue revelador. Hasta entonces, todos los extractos de Qinghao se hacían con calor y los resultados eran mediocres. La planta mostraba actividad contra la malaria, pero inestable y poco reproducible. Tu pensó que el principio activo era probablemente termolábil, es decir, que se degradaba con el calor. Repitió el experimento como indicaba el manuscrito: extracción en éter frío, sin calor. El resultado fue dramático. La actividad antimalárica se disparó. Esa intuición, respetar el método ancestral con ojos modernos, fue lo que salvó el proyecto. Tu Yuyu entendió que no bastaba con tener un compuesto que funcionara en ratones. Había que aislar su principio activo, identificar su estructura química, verificar su estabilidad, comparar su eficacia con otros antimaláricos. Aisló una sustancia con un núcleo de peróxido sesquiterpénico, una estructura inusual para una droga y hasta ese momento inédita en tratamientos antipalúdicos. La bautizó Qinhaosu, el principio de Qinghao, hoy conocida mundialmente como artemisinina. Esta molécula actúa de forma letal contra el Plasmodium, al liberar radicales libres dentro de la vacuola digestiva del parásito, lo que daña sus proteínas y lípidos, provocando su muerte celular. En lenguaje simple, la artemisinina envenena al parásito desde adentro, sin afectar células humanas. El mecanismo era eficaz, selectivo y veloz, una joya farmacológica. Uno de los aspectos menos conocidos del trabajo de Tu Yuyu es que fue liderado y ejecutado casi exclusivamente por mujeres. El equipo del Instituto de Materia Médica estaba compuesto por investigadoras jóvenes, muchas sin reconocimiento formal. Algunas eran madres, otras científicas recién formadas. Durante años trabajaron jornadas de 12 horas, sin feriados, sin aire acondicionado, muchas veces usando papel reciclado para registrar los datos y reactivos caseros para purificaciones. Probaron más de 380 extractos diferentes antes de llegar a la fórmula óptima. Desarrollaron métodos de extracción, purificación y dosificación, sin acceso a tecnología de punta ni bibliografía internacional. Su trabajo fue, en muchos sentidos, una proeza de creatividad bajo presión y una muestra de lo que puede lograrse con rigor, perseverancia y una causa que trasciende el ego. Durante más de 2 décadas, el mundo científico ignoró por completo el descubrimiento. La artemisinina no estaba patentada, no se vendía en farmacias occidentales, no aparecía en papers de referencia. Mientras tanto, la malaria seguía matando, y la comunidad médica internacional miraba hacia Europa y Estados Unidos en busca de nuevas moléculas, sin saber que la solución ya existía en un laboratorio olvidado de Beijing. Tu no dejó de trabajar, siguió mejorando formulaciones, probando combinaciones, aislando derivados más estables como el artesunato y el arteméter, pero su nombre era invisible.
En una entrevista años más tarde dijo: "No me importaba el reconocimiento, lo que importaba era que funcionara, que dejara de morir gente por algo que podía prevenirse, y eso ya estaba ocurriendo". Era 1981. China comenzaba lentamente a abrir sus fronteras. La economía pasaba de la planificación comunista al experimento del socialismo con características chinas. La comunidad científica internacional comenzaba a mirar hacia el este con curiosidad. Y fue entonces cuando por primera vez el mundo occidental escuchó mencionar una palabra extraña: Qinghaosu, el principio activo del ajenjo dulce, el arma secreta contra la malaria. Y con él empezaba a vislumbrarse el legado de una científica que durante más de una década trabajó en el anonimato más absoluto: Tu Youyou. En octubre de 1981, un equipo de investigadores chinos fue invitado a la Conferencia Internacional sobre Malaria en Beijing. Fue una ocasión histórica. Científicos de 12 países se reunieron para discutir estrategias frente a la creciente resistencia de la cloroquina y otros tratamientos antipalúdicos. En una de las presentaciones más discretas del evento, una investigadora de voz pausada y rostro calmo expuso los resultados de una molécula de nombre impronunciable. Explicó su origen botánico, su extracción en éter frío, los ensayos en ratones, monos, pacientes humanos. Y mostró las cifras: remisión del parásito en 48 horas, baja toxicidad, cero resistencia observada hasta ese momento. La reacción fue escéptica. Algunos delegados de Estados Unidos y Francia tomaron nota con interés. Otros se mostraron incrédulos. Muchos simplemente la ignoraron. Tu no se sorprendió. Estaba acostumbrado. Para el mundo académico occidental, Tu Youyou no encajaba en el molde de investigador estrella. No tenía PhD, no hablaba inglés, no publicaba en revistas de alto impacto, nunca había estudiado en el extranjero. Su laboratorio no aparecía en rankings ni colaboraba con universidades extranjeras. Y sin embargo, sus resultados eran sólidos, reproducibles, económicamente viables y, lo más importante, salvaba vidas. Pero el prejuicio pesa más que los datos. Durante los años siguientes, la artemisinina circuló tímidamente por congresos especializados, sin lograr captar la atención de la gran industria farmacéutica. Los grandes laboratorios seguían apostando por combinaciones basadas en cloroquina o mefloquina, a pesar de la evidencia creciente de su pérdida de eficacia. Mientras tanto, la malaria seguía matando a más de 1 millón de personas por año. A partir de los años 90, organizaciones de salud en el sudeste asiático comenzaron a adoptar protocolos basados en la artemisinina. En Vietnam, los médicos del Instituto Nacional de Medicina Tropical reportaron tasas de recuperación récord. En Tailandia, los estudios clínicos mostraban que la artemisinina reducía la parasitemia más rápido que cualquier otro fármaco conocido. En Myanmar, los trabajadores de salud comunitarios comenzaron a usarla en combinación con otros compuestos, reduciendo la resistencia y ampliando el efecto. Pero fue en África donde el impacto se volvió innegable. En países como Ruanda, Uganda o Mozambique, donde la malaria era la principal causa de mortalidad infantil, los programas pilotos con la artemisinina salvaron miles de vidas en cuestión de meses. Y entonces, en 2001, la Organización Mundial de la Salud tomó una decisión histórica: recomendar las terapias combinadas con artemisinina, ACT, como tratamiento de primera línea contra la malaria falciparum. Tu Youyou no estaba presente en la conferencia donde se anunció. Nadie mencionó su nombre, pero el mundo comenzaba a usar su descubrimiento a gran escala. La artemisinina tiene una estructura única, un grupo endoperóxico en su núcleo, inestable en presencia de hierro. Cuando la molécula entra al parásito de la malaria, que acumula hierro como parte de su digestión de la hemoglobina, el grupo peróxido reacciona violentamente. Genera radicales libres, daña proteínas, lípidos y membranas del parásito. Provoca su muerte oxidativa en pocas horas.
Esta especificidad explica su eficacia. Ataca al parásito donde más vulnerable está, y lo hace de manera tan rápida que impide que se replique. Sin embargo, su acción corta requiere ser combinada con otros fármacos de vida más larga, para evitar recaídas o aparición de resistencia. Así nació el modelo de terapias combinadas, ACTs, como artesunato, mefloquina o artemeter-lumefantrina. Estas combinaciones se distribuyen hoy de forma masiva en África y Asia, y han sido fundamentales para reducir la carga mundial de malaria en las últimas 2 décadas. Uno de los grandes logros del modelo chino fue que la artemisinina nunca fue privatizada. El conocimiento del proceso de extracción, purificación y síntesis se mantuvo como bien público, permitiendo que su producción se escalara sin trabas legales ni patentes restrictivas. China, India, Vietnam y otros países comenzaron a cultivar masivamente Artemisia annua y a establecer fábricas para extraer y formular derivados de la artesunato y artemeter. En paralelo, ONGs como Medicine for Malaria Venture y DNDi promovieron asociaciones con laboratorios locales, garantizando precios accesibles y estándares de calidad. Hoy, los tratamientos basados en artemisinina son accesibles en más de 80 países, gracias a este modelo abierto. Y todo comenzó con la científica que decidió que su descubrimiento no sería una propiedad, sino una herramienta. Como ya dijimos, en 2015, con 84 años, Tu Youyou recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, compartido con William C. Campbell y Satoshi Omura, por sus descubrimientos en enfermedades parasitarias. Fue un momento único, la primera vez que se reconocía con un Nobel un tratamiento basado en medicina tradicional validado científicamente, y la primera vez que una científica china lo recibía. En el discurso dijo: "El éxito de la artemisinina no es solo mío, es de miles de años de conocimiento, de la sabiduría de generaciones y del trabajo silencioso de un equipo que nunca dejó de creer que la ciencia puede curar". Desde entonces, Tu se convirtió en figura nacional. Su rostro aparece en sellos, libros y carteles educativos, y su historia se estudia en las escuelas como símbolo de integridad, perseverancia y visión científica. Tu Youyou no buscó fama, ni dinero, ni reconocimientos, buscó respuestas. Y en ese camino solitario rescató un saber olvidado, lo tradujo en lenguaje de laboratorio y salvó miles de vidas. Hoy, en aldeas de África, en hospitales de Asia y en manuales de farmacología del mundo entero, la artemisinina sigue actuando, discreta, poderosa, como la mujer que la hizo posible. Durante décadas el mundo le dio la espalda. Mientras miles de vidas eran salvadas gracias a su descubrimiento, su nombre no figuraba en los papers, ni en los premios ni en las historias oficiales. Pero la ciencia tiene memoria, aunque a veces tarde. La historia de Tu Youyou, la mujer que no era doctora ni profesora, pero cambió el rumbo de la medicina tropical, comenzaba por fin a emerger del silencio. A comienzos de los años 80, la comunidad científica internacional comenzó a recibir datos sobre los resultados de los extractos de Qingao. China ya había desarrollado medicamentos derivados, como el artemeter y el artesunato, pero pocos sabían quién los había descubierto. El primer artículo publicado fuera de China que mencionaba la artemisinina apareció en 1982 en la revista Lancet. El estudio se refería a un compuesto derivado de la medicina tradicional china con una estructura química novedosa y potente actividad antimalárica, pero no mencionaba a Tu Youyou, ni su proyecto ni el proyecto 523. Era como si la molécula hubiera surgido del aire. En 1986, una delegación médica china fue invitada a presentar sus avances sobre artemisinina en una reunión técnica de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Tu Youyou no formaba parte de la delegación. Otra vez, su nombre fue omitido. Pero uno de los delegados, el Dr. Li Guoqiao, decidió incluir en su presentación una diapositiva final. Allí, junto a gráficos y estructuras químicas, colocó una fotografía sin título. Era Tu, rodeada de frascos de vidrio, con bata blanca, anotando resultados a mano. No la presentó como la autora del descubrimiento, pero los asistentes comenzaron a preguntar: ¿quién era ella? ¿Dónde trabaja? ¿Por qué no está ahí?
Las preguntas quedaron sin respuesta oficial, pero el nombre de Tuyuyu empezaba a circular entre pasillos. En los años 90, los ensayos clínicos en África, especialmente en Kenia y Tanzania, mostraron que la artemisinina y sus derivados eran más efectivos que cualquier otro tratamiento conocido para la malaria resistente. Esto cambió el paradigma. La Organización Mundial de la Salud emitió una recomendación oficial en 2001 para usar terapias combinadas con artemisinina como tratamiento de primera línea. Empresas como Novartis comenzaron a formular combinaciones como Coartem. Fundaciones como la de Bill y Melinda Gates financiaron programas para distribuirla en todo el mundo. La artemisinina por fin se instalaba en el arsenal médico global, pero el rostro detrás de ese avance seguía en las sombras. En 2005, un periodista científico del New York Times, Nicholas Wade, viajó a China para escribir un artículo sobre medicina tradicional y ciencia moderna. Durante una entrevista en Beijing, un investigador mencionó en voz baja: si querés saber de verdad sobre la artemisinina, deberías hablar con la señora Tu. Wade no sabía a quién se refería. 2 días después recibió una dirección en Hangzhou. Era un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Allí lo recibió una mujer de 74 años. Delgada, con anteojos gruesos, rodeada de libros, plantas secas y cuadernos amarillentos. Wade pasó 5 horas con ella. Escuchó toda la historia. El proyecto 523, las extracciones, las pruebas en animales, el descubrimiento de Kinghausu, los ensayos en humanos, todo, con fechas, nombres y dibujos a mano. Al regresar a Nueva York, escribió un artículo titulado «La mujer que venció a la malaria sin que el mundo la viera». El artículo fue replicado en revistas científicas y medios generalistas. Por primera vez, el mundo conocía el nombre de Tuyuyu. En 2011, el comité del premio Lasker, considerado el Nobel estadounidense, anunció que el galardón por descubrimientos clínicos ese año sería para Tuyuyu. La decisión fue sorpresiva. Tu no hablaba inglés, no tenía doctorado, nunca había publicado en Nature ni Science, y sin embargo había salvado millones de vidas. Durante la ceremonia en Nueva York, Tu subió al escenario con traje gris claro y una libreta de notas en la mano. Su discurso fue breve. El Qingao fue un regalo de la medicina tradicional. Yo solo ayudé a revelarlo. Recibió una ovación de pie. La comunidad médica internacional al fin reconocía su rol. 4 años después, el 5 de octubre del 2015, el Comité Nobel de Estocolmo anunció el Premio Nobel de Medicina. Las palabras fueron claras: por sus descubrimientos concernientes a nuevas terapias contra enfermedades causadas por parásitos. Los galardonados, William C. Campbell y Satoshi Omura por la ivermectina y Tuyuyu por la artemisinina. La reacción en China fue inmediata. Miles de personas buscaron su nombre en internet. Se agotaron sus libros. La televisión estatal emitió documentales en su honor. Por primera vez en la historia, una científica china, formada completamente en su país, era reconocida con el mayor honor de la medicina mundial. Desde la implementación masiva de los ACT en África y Asia, las muertes por malaria se redujeron en más del 60%. En algunos países como Etiopía o Zambia, la mortalidad infantil bajó hasta un 80%. Se estima que más de 200 millones de tratamientos con la artemisinina se administran cada año. Los economistas de salud pública estiman que el impacto económico de la artemisinina en términos de vidas salvadas, reducción de ausentismo escolar y laboral y alivio en sistemas de salud es incalculable. Y todo comenzó con una planta, un libro antiguo y una mujer que no aceptó el fracaso como respuesta. Para cuando el mundo finalmente la reconoció, Tuyuyu ya había cruzado muchas fronteras. La de la ciencia y la tradición, la del este y el oeste, la del anonimato y la gloria. Pero sobre todo, había cruzado la frontera más difícil de todas, la que separa el olvido del legado. Tuyuyu nunca tuvo un título de doctora, ni fue miembro de la Academia China de Ciencias durante gran parte de su carrera. No dirigió un laboratorio, no formó un instituto, no escribió libros, y sin embargo hizo historia. En China esto abre una conversación urgente. ¿Quién es considerado científico? ¿Hace falta una credencial institucional para hacerlo? ¿O basta con un acto de investigar, descubrir y transformar?
Tu fue incluida recién en 2007 en la Academia China de Ciencias. Lo fue por sus méritos, sí, pero también porque la presión internacional había vuelto insostenible su exclusión. En una entrevista de esos años dijo: "El conocimiento no pertenece a quien lo encierra, sino quien lo libera". Su figura se convirtió en un símbolo de ciencia humilde, eficaz y profundamente humana. La artemisinina salvó millones de vidas, pero eso no significó que llegara a todos. Las farmacéuticas occidentales, al no poder patentar el principio activo, se enfocaron en variantes combinadas. Y aunque el costo del compuesto en sí era bajo, el precio de los tratamientos podía superar los $10 por dosis, inaccesible para muchas comunidades en África subsahariana y el sudeste asiático. Fundaciones como Medicine for Malaria Venture y The Global Fund intervinieron, pero aún hoy hay brechas. Países sin infraestructura para la distribución segura, falsificación de comprimidos con poco o ningún principio activo, mal control de calidad en versiones genéricas no reguladas. Tuyuyu abogó siempre por una ciencia accesible. En 2012, en un simposio en Nanjing, lo dijo sin rodeos: la ciencia que no cura a los pobres no es ciencia, es industria. A diferencia de muchas figuras científicas, Tu no buscó formar discípulos, ni consolidar una escuela, ni crear un método Tu. Pero su historia inspiró a miles de jóvenes chinas que veían en ella algo revolucionario. Una científica mujer, de provincia, formada en su país, que había llegado al Nobel sin haber pasado por Oxford, Harvard o el MIT. Tras el Nobel, varias universidades en China, Corea, Vietnam y Camboya incorporaron asignaturas sobre medicina tradicional y farmacología de plantas. También aumentó el interés por proyectos que cruzaban saberes: biotecnología con medicina ancestral, ciencia de datos con herbolaria, química con historia. El método de Tu no era replicable en el sentido técnico, pero su filosofía sí: buscar en el pasado para resolver el futuro. Hoy la artemisinina no solo se usa contra la malaria. Investigaciones recientes han demostrado su potencial para tratar cierto tipo de cáncer, como leucemias y cáncer de colon, gracias a su capacidad para generar radicales libres selectivos, reducir inflamaciones crónicas y estrés oxidativo, ser base de nuevos antibióticos frente a bacterias multiresistentes. Pero este boom también trajo problemas: sobreexplotación de Artemisia annua en países como China, Madagascar y Vietnam, deforestación para el monocultivo, intentos de modificar genéticamente la planta para aumentar su rendimiento sin evaluar efectos ecológicos. Algunas ONG propusieron declarar la artemisinina como bien público global, pero la falta de consenso político y los intereses farmacéuticos lo impidieron. El dilema ético sigue abierto. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Tu ocurrió en 2016. Recibió una carta desde Nigeria. Estaba escrita a mano, en tinta azul. Era de una niña de 13 años, que había tenido malaria severa y se había salvado gracias al tratamiento con la artemisinina. La carta decía: "No sé quién es usted, señora Tu, pero si algún día visita mi país, quiero abrazarla". Tu la leyó en voz alta ante sus colegas y por primera vez se emocionó frente a cámaras. En los libros de historia de la medicina solíamos encontrar nombres como Pasteur, Koch, Fleming, Jenner, todos hombres, todos europeos, todos formados en universidades de élite. El caso de Tu obligó a revisar estos relatos. ¿Qué otras mujeres fueron invisibilizadas? ¿Qué otros pueblos aportaron sin ser reconocidos? ¿Cuántas medicinas tradicionales contenían claves que nunca se exploraron? Hoy hay institutos en África, América Latina y Asia trabajando para rescatar saberes ancestrales y evaluarlos con herramientas de la ciencia moderna. El legado de Tu es también eso: una ciencia más plural, más humilde, más conectada con la vida real. Tu nunca patentó nada, nunca cobró regalías, nunca usó su Nobel para beneficio personal. Siguió viviendo en su mismo apartamento en Hangzhou, cuidando de su esposo enfermo, caminando al laboratorio cada semana. Cuando le preguntaron qué era para ella curar, dijo: "Curar no es solamente eliminar la enfermedad, es devolverle a alguien la posibilidad de vivir sin miedo". Eso quizás explica por qué su historia conmueve tanto.
Porque no se trata solo de ciencia, se trata de esperanza. Tu Yuyu no fue una estrella, no fue una celebridad, fue algo mucho más poderoso. Una científica que hizo lo correcto, aunque nadie la estuviera mirando. Tu Yuyu tenía 85 años cuando dio su última conferencia. Fue en el Instituto de Materia Médica de Beijing, frente a un pequeño grupo de estudiantes. No hubo cámaras, ni flashes, ni traductores. Solo ella, con una hoja en la mano, hablando con voz serena. No busquen fama, busquen la solución. Y si la encuentran, compártanla. En una época donde la ciencia se mide por índices de impacto, followers y grants, esta frase es un faro. Pero también es un espejo. Nos obliga a mirar qué tipo de ciencia construimos y para quién. A Tu Yuyu muchas veces la subestimaron. Por ser mujer, por no tener título de doctorado, por trabajar fuera del sistema internacional, por usar textos antiguos y remedios de la abuela. Y sin embargo, fue su intuición, su capacidad para unir datos dispersos, confiar en lo que otros habían descartado, lo que la llevó a descubrir la artemisinina. Porque la intuición, cuando se alimenta de lectura, escucha y sensibilidad, es también parte del método. No aparece en los papers, pero sin ella muchas hipótesis ni siquiera se formulan. Vivimos en un mundo donde la ciencia a veces se divorcia de la naturaleza, donde lo válido es lo sintético, lo industrial y lo replicable. Tu Yuyu no pensaba así. Ella entendía que una planta podía ser un laboratorio, que un tratado antiguo podía ser una base de datos, que un pueblo con fiebre podía ser el mejor termómetro. Su descubrimiento no solo cambió la medicina, también recuperó el diálogo entre saberes, entre lo ancestral y lo moderno, entre la tierra y lo microscópico. La historia de Tu es parte de un fenómeno más grande. Durante siglos, las mujeres contribuyeron a la ciencia desde laboratorios secundarios, cocinas convertidas en talleres o archivos polvorientos. Y muchas veces sus nombres fueron olvidados, borrados, adjudicados a varones. Rosalind Franklin, quien reveló la estructura del ADN, Alice Ball, que sintetizó el primer tratamiento contra la lepra, Jocelyn Bell, que descubrió los púlsares, y Tu Yuyu, que salvó más vidas que muchos próceres científicos juntos, pero fue invisible por décadas. Contar su historia no es solo justicia, es también reparación histórica. Hoy la malaria aún mata, más de 600.000 personas al año, la mayoría en África subsahariana. Las resistencias a la artemisinina ya comienzan a aparecer en el sudeste asiático. Nuevas cepas de Plasmodium desafían a los tratamientos existentes. Y el cambio climático, con la expansión de los mosquitos vectores, amenaza a reavivar focos en regiones antes libres de la enfermedad. ¿Qué haría tú hoy? Probablemente volvería a los textos, a los pueblos, a las plantas, a las libretas escritas a mano. Porque la solución al próximo gran problema puede estar en el margen de una hoja, en un saber olvidado o en la cabeza de una mujer que nadie está mirando. En Hangzhou, junto al hospital donde trabajó, hay un jardín pequeño. Allí crecen más de 30 especies medicinales chinas, entre ellas la Artemisia annua. Cada planta tiene un cartel. El de Qinghao dice: aquí brota la vida, gracias a quien supo escuchar la sabiduría antigua. Muchos no saben que fue plantado en honor a Tu, pero eso no importa, porque su legado no necesita mármol ni monumentos. Su legado está en cada niño que no muere de malaria, en cada comunidad que accede a una medicina que antes no tenía, y en cada joven que se anima a investigar aunque nadie le haya dado permiso. Gracias por escuchar este episodio de Fabuloso. Si esta historia te gustó, dale like y compartila. Significa mucho para nosotros. Porque hay voces que merecen ser escuchadas, aunque hayan estado en silencio por mucho tiempo.